fluye, mamá. Acabo ya. En el nombre de Jesús. Qué precioso estar con ustedes. La verdad que nos gozamos y seguimos gozándonos porque es un tiempo hermoso el que estamos viviendo con la familia en Cristo, con esa familia que algunos conocíamos y otros no conocíamos, pero que en cuanto nos vemos hay como una conexión divina que es precioso. Esta tarde el Señor realmente quiere hablarnos acerca de un tema muy hermoso, como estamos todavía en el Congreso Venga tu Reino, prácticamente sí que eso no tiene fin, que vamos a continuar durante mucho tiempo hablando sobre eso. Quisiera hablarles acerca de lo que la palabra del Señor dice, que somos un reino de reyes y sacerdotes. ¿A usted le gusta eso? ¿A usted le gusta que le digan que usted es un rey? ¿Y que es un sacerdote? También. ¿Y qué rey y sacerdote? Doble porción. Ok. Bueno, la verdad que es hermoso. Es un tema que verdaderamente nos compete y es un tema que muchas veces lo tenemos por olvidado. ¿Por qué lo tenemos por olvidado? Porque no nos apropiamos de lo que significan las dos palabras, el de ser reyes y el de ser sacerdotes. Por ahí vemos en el mundo secular, ¿verdad? En el mundo en el cual nos movemos y vivimos, lo que significa un gobierno, pero no estamos como acostumbrados a un reinado, porque nosotros no vivimos en una monarquía y por lo tanto nos cuesta entender cómo funciona un monarca. Pero la palabra del Señor sí nos deja establecido cómo es una monarquía, cómo fueron los reyes que Él nombró. Y tenemos ejemplos, tenemos el rey Saúl y tenemos el rey David. El rey Saúl pues fue puesto porque el pueblo quiso reyes, porque quería tener reyes como todas las naciones. Aunque el Señor quería que ellos fueran diferentes, el pueblo quería rey. El Señor les advirtió, ¿verdad?, cómo iban a ser los reyes, pero el pueblo neciamente quería rey. Por supuesto, el rey Saúl, usted conoce la historia y yo también, y no funcionó, no fue conforme al corazón de Jehová, pero David fue escogido por el Señor, porque tenía un corazón conforme al de Jehová. Entonces, él fungía como rey, pero también fungía como sacerdote. Y vemos que en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 19, del versículo 1 al 6, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor, porque quiero sentar ahí los precedentes, ¿verdad? No lo quiero ver serio, lo quiero ver receptivo, pero no serio, para que usted me produzca a mí que está contento con lo que el Señor nos está hablando. Amén. Exactamente, dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte y le dijo, el Señor, ¿verdad? Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, diga conmigo, si me obedecen y cumplen mi pacto, dos condicionantes, ¿verdad? Si me obedecen y cumplen mi pacto, qué tremendo, ¿verdad? Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Mira qué precioso, porque en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento habían 2 condicionantes que el Señor puso para que su pueblo fuera un pueblo santo y un pueblo de real sacerdocio. Y puso esas 2 condiciones: si ustedes me obedecen, ¿verdad? Si hacen lo que yo les mando,
Si me obedecen, estoy ampliando el concepto, ¿verdad? Dice, si me obedecen, ustedes serán ese reino de sacerdotes. A mí me pareció realmente muy interesante que nosotros lo podamos ver juntos, ¿verdad? Leerlo con toda claridad en la palabra del Señor para que podamos comprender que en el antiguo pacto, que no fungía la gracia todavía, habían muchas cosas que eran alcanzadas a través de lo que el Señor pedía a su pueblo. Y en este caso, para volverlo a leer, dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece, dice el Señor, ¿verdad? Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Se lo dice al pueblo. En aquel entonces yo creo que ellos se esforzaban, ¿verdad?, por obedecer y por cumplir el pacto para poder llegar a ser lo que el Señor les está prometiendo ahí en ese momento. Yo creo que si en este tiempo fuese de esa manera, ninguno de nosotros hubiese calificado. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender, tener la capacidad de discernir esa gracia tan preciosa que el Señor derramó sobre nosotros para darnos algo tan hermoso sin pedirnos esas dos condiciones que, si bien van implícitas y nosotros queremos hacerlas, no nos descalifica por un día haber fallado. Y esa gracia nos permite que fallamos, pero no dejo de ser rey porque fallé, no dejo de ser sacerdote porque fallé, sino que yo quizás me siento que lo dejé de ser porque mi falla me acusa, pero llego delante de la presencia del sumo sacerdote y luego pido perdón y él me hace ver que no estoy desterrado, no estoy descalificado, sino que únicamente tengo que activarme de nuevo bajo la gracia de ese perdón. Y volvemos nosotros a comprender y entender de que esa preciosa declaración que hizo sobre nosotros es para siempre. No es momentáneo, no es que hoy estoy bien, soy rey, sacerdote, fallé, dejo de serlo y hasta que vuelvo otra vez, vuelvo a hacerlo. Porque Dios no actúa de esa manera. Decía el pastor Ernesto que Él es fiel siempre. Quienes fallamos somos nosotros. Ahora bien, yo quiero entrar un poquito, porque hablo mucho al principio y después se me acaba el tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos los que predicamos somos iguales, ¿verdad? Que queremos que el tiempo se nos extienda. El rol del sacerdocio, que usted es sacerdote, yo soy sacerdote, es algo precioso, tiene realmente una implicación en el reino de Dios tremenda, pero como nosotros no estamos conscientes de ese rol, a veces no lo ejercemos. Y uno de los roles más grandes es el de ser mediadores. En el antiguo pacto, Cristo era en el nuevo pacto, perdón, me confundí, en el nuevo pacto sabemos que en el cielo el Señor es el mediador, ¿verdad? Nosotros no tenemos a nadie más, pero nosotros acá intercedemos y esa es una mediación. ¿Cuántos interceden por los que están enfermos? Están mediando, no para salvación, sino que para una sanidad. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentario hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Oh, mire, eso es precioso, que luego vamos a verlo en un poquito más de detalle. Y primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra.
y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Qué somos? Sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y aquí podemos ver la diferencia de la función sacerdotal del nuevo pacto en comparación con la del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto el sacerdote hacía el sacrificio por todo el pueblo. Todos lo sabemos, todos lo conocemos, pero ahora cada uno de nosotros, como somos sacerdotes, cada uno de nosotros nos presentamos delante del Señor en sacrificio vivo, ¿verdad? Yo me presento delante de Él, usted se presenta delante de Él en sacrificio vivo. Usted ya no mata animales, se mata usted. Amén. ¿Verdad? Cambiamos de animal, porque la palabra del Señor dice que somos animales racionales. No se siente ofendido, ¿verdad? Entonces, morimos a nosotros. Morimos a nuestra naturaleza y cada vez que nos presentamos a Él debemos hacerlo con conciencia de que somos sacerdotes y que le estamos presentando un holocausto de mi persona, de todas aquellas cosas que están impidiendo que Él sienta ese olor grato que salga de mí para que Él se agrade. En el Antiguo Testamento era un solo sacerdote para todo el pueblo, pero nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y nosotros que somos sacerdotes y nos presentamos a ministrar la presencia del Señor. Por eso cuando está la alabanza acá, ellos están fungiendo como sacerdotes porque lo son, pero nosotros también somos sacerdotes acá abajo que estamos muriendo a nosotros, entregando nuestras cosas para que Él reciba ese sacrificio vivo. Así dice la palabra. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Perfectamente. Usted es un pueblo súper entendido. Entonces, en ese antiguo pacto era uno el sacerdote, pero en este nuevo pacto se extiende para todo aquel que cree. Pero yo quisiera, por ejemplo, ir un poquito a declarar que antes de llegar a ser un sacerdote, usted tiene que llegar a ser un hijo legítimo del Señor. Porque nadie puede ser sacerdote si no es hijo de Dios. Entonces quizá tenemos que hacer esa declaración. ¿Por qué? Porque el mundo nos roba cosas que son solo para nosotros. Porque allá afuera dicen algunos que son sacerdotes. ¿Usted los conoce? Y no lo son. Y por eso quizá la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, quizá le teme a la palabra sacerdote. Porque allá afuera hay sacerdotes que ministran a otros dioses. Entonces, el verdadero hijo de Dios tiene que apropiarse de lo que la palabra del Señor dice que a Él le pertenece, aunque otros lo hayan usurpado. Pero usted tiene que apropiarse. Entonces, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad?, va a ser, como dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso realmente nosotros lo comprendemos, pero a la hora que a veces nosotros conversamos con otras personas, ¿verdad?, como que no nos queda muy claro y a veces hay como confusión en la mente y decimos: no, pero si es buena persona, no, pero si se ve buena gente, decimos en El Salvador nosotros. No sé si aquí lo dicen también. Olvidándonos que la palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Y que somos hijos de Dios únicamente por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haberlo confesado con nuestra boca, como dice su palabra, ¿verdad? Su palabra lo dice muy claro. Romanos 10:8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no podemos decir que alguien es sacerdote si no
ha confesado a Cristo y Cristo es su único Señor y Salvador. Es el requisito, ¿verdad? Es el requisito. Entonces, haciendo esta aclaración, puedo comprender de que debemos nosotros tener el concepto claro de lo que es el sacerdocio y de lo que es el rey. Y que las dos cosas juntas ciertamente son las que nosotros debemos de ejercitar, de poner en práctica en el reino del Señor para tener, no digamos éxito, sino que para hacer lo que Él nos manda hacer. Ahora bien, en este rol de reyes nos deslumbra, ¿verdad? Porque cuando hablamos de reyes, nosotros se nos viene a la mente coronas, cetros de oro, ¿verdad? Vestimentas hermosas, princesas, príncipes, ¿verdad? Y eso es lo que según nosotros es un monarca. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. Si bien es cierto, por ejemplo, Salomón tuvo cuánta riqueza, David tuvo cuánta riqueza, pero no se destaca la riqueza de ellos como lo que a Dios le agradó, sino lo que le hacía tener las características a David. Entonces, quizás nosotros para comprender lo que la palabra del Señor dice de lo que es un rey, y como usted es rey, debería de tener esas características. Entonces yo creo que las analizamos y las entendemos. Amén. Dice la palabra del Señor. Usted fue el que me dijo que lo hiciéramos, ¿verdad? Dice primera de Pedro, antes que nada, sigamos con que el sacerdocio es un estilo de vida y el ser rey también es un estilo de vida. Y el uno no puede ser separado del otro. Usted no puede ser solo rey sin ser sacerdote. Y no puede ser sacerdote sin ser rey. Van entrelazadas las dos cosas, ¿verdad? Así que vamos a ver acá. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 19, si me lo ponen, porque no lo copié yo acá. 2 de Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Bueno, como sacerdotes, nosotros tenemos esa función tan preciosa que es la de la reconciliación. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Hacía el sacrificio para que el Señor perdonara el pecado del pueblo. Pero a nosotros ahora nos ha hecho embajadores de Cristo. O sea que dentro de la función sacerdotal está como esa parte, dijéramos, que es la que usted intercede delante del Padre para que el Señor pueda reconciliarse o el hombre pueda reconciliarse con los que están en disputa con Él. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que nosotros llegáramos al Señor, ciertamente estábamos en disputa con el Señor, porque no estábamos reconciliados con Él. Y el que no está reconciliado es porque está peleado, ¿o no? Porque no hay una relación. Entonces, a nosotros nos ha dejado el Señor la función de reconciliar a aquellos que no están reconciliados con el Señor. Pero ¿cómo llevamos a cabo esto? Bueno, ejerciendo la función sacerdotal. Porque cuando yo ejerzo la función sacerdotal, me presento delante del Señor a pedirle al Señor por aquella persona que está apartada, por aquella persona que está alejada, por aquellos que le han dado la espalda al Señor, por aquellos que no lo conocen, por aquellos que no quieren nada. Pero yo como sacerdote llego a la presencia del Señor a pedirle por esa persona. Y en ese momento yo estoy ejerciendo ese sacerdocio, no lo puedo apartar. Pero como al mismo tiempo estoy siendo rey, tengo autoridad para declarar delante de las huestes y potestades de maldad, ¿verdad? De las palabras que puedan
causar efecto en el ámbito espiritual para poder atraer y arrancar a aquel por el quien yo estoy orando. ¿Me di a entender o sonó muy trabalengua? Sí, me di a entender. Por eso las dos funciones no pueden separarse, tienen que estar siempre unidas. Ahora bien, tenemos que tener realmente una identidad, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza de que Dios me ha nombrado rey y sacerdote. Y no sentirme mal, porque muchas veces cuando se predica esto en algún pueblo, en algunos pueblos, se sienten así como, pero yo un rey, yo un sacerdote. Pero sí lo somos, la palabra lo dice. Y no nos ha puesto condición el Señor más que la de ser hijo de Dios. Ya no nos puso aquella condición que puso en el Antiguo Testamento, sino que hoy por la gracia Él nos ha llamado reyes y sacerdotes, nación santa, dice el Señor, que somos, ¿verdad? Tenemos esa identidad de la cual nosotros tenemos que apropiarnos. Y cuando llegue el momento aquel en que el enemigo quiere enrostrarnos cosas y nos haga sentir inútiles, recordemos, somos reyes y tenemos autoridad y somos sacerdotes que podemos llegar a la presencia del Señor. Porque el enemigo muchas veces va a querer hacernos sentir que no somos nada, que no tenemos valor, porque lo primero que ataca es la autoestima del hombre, para que nos sintamos sin valor, que nos sintamos menospreciados. Pero entonces, si nosotros tenemos la clara conciencia, sin que sea soberbia, sino que la clara conciencia de lo que la palabra del Señor dice, de que yo soy en Cristo, yo voy a entender que tengo autoridad que tiene un rey y que tengo el derecho de presentarme delante de Él porque soy sacerdote. Amén. ¿Cuántos no se les va a olvidar eso? Amén, amén, amén. Ahora, las características de un rey y sacerdote al mismo tiempo. Mire qué precioso. Por supuesto, vamos a tomar las características que tenía el rey David, porque él cumple un ejemplo perfecto de ser un rey y sacerdote al mismo tiempo. Dice que él sabía tocar. Y tan que sabía tocar, que ciertamente eso dice mucho de la excelencia y dice mucho de la adoración, porque habla de tocar instrumentos musicales. Y usted recordará que fue mandado a llamar por el rey Saúl, porque cuando el rey Saúl se apartó, o cuando Jehová se apartó del rey Saúl, así es la cosa, había un espíritu malo de parte de Jehová que molestaba a Saúl. Y entonces el rey manda a llamar a David porque tenía estas características. Primero, sabía tocar y tocaba con excelencia y era adorador. Y cuando él tocaba, el espíritu inmundo de parte de Jehová, entonces significa que nosotros como reyes y sacerdotes necesitamos tener ese punto de adoración que verdaderamente toque la presencia del Señor. Realmente nosotros debemos de comprender que la excelencia debe estar en todo momento para nosotros, sin llegar al perfeccionismo, por supuesto, que el perfeccionismo no es lo adecuado, sino que es la excelencia. Y dice que él sabía tocar. Cuando él tocaba el arpa, el espíritu inmundo bajaba, ¿verdad? Se quedaba como paralizado. Porque Dios usaba ese instrumento, porque de su corazón brotaba adoración. Cuando el pueblo es adorador, ciertamente suceden cosas hermosas, porque usted sabrá que la adoración no se ve, sino que se huele. El Señor huele nuestra adoración. Amén. Ahora también es valiente. ¿Usted es valiente? Amén. Declárelo con fuerza. Sí. Era valiente. Nosotros debemos de tener esa característica de ser valientes. Como reyes y sacerdotes debemos de ser valientes, vigorosos, fuertes. ¿Para qué? Para enfrentar todo lo que se pueda enfrentar. Porque un rey, por ejemplo, que va a la batalla, ciertamente necesita ir preparado
con excelencia, debe de ir armado hasta los dientes, ¿van? ¿Verdad? Y hoy ya no son hombre contra hombre, sino que misiles y cosas así tan horrorosas, ¿verdad?, que hacen. Pero en aquellos tiempos eran hombre contra hombre, tenían que ser fuertes, tenían que estar bien vestidos, tenían que estar armados. Y nosotros como reyes debemos de tener armas espirituales para enfrentar cualquier cosa que se venga, para enfrentar cualquier cosa del enemigo que nosotros tengamos que vencer. Pero tenemos que tener las armas, tenemos que tener toda esa excelencia, tenemos que tener todo ese vigor, tenemos que tener la valentía, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada nos puede vencer. El Señor es, ciertamente, dele palmas al Señor. También, mire, el rey y sacerdote era hombre de guerra. Mire, mujeres y hombres de guerra, que no se van a quedar sentados ante alguna adversidad que se presente, sino que se va a levantar y va a pelear la buena batalla. Se va a levantar y va a pelear la buena batalla. No se va a quedar ahí solo mirando, ni va a retroceder, porque la palabra del Señor dice que nosotros resistimos y el enemigo es el que huye, no somos nosotros los que tenemos que huir, son ellos los que tienen que huir, los enemigos, los espíritus inmundos. Entonces usted tiene que ser una mujer y varón de guerra. Mire que le gustan todas esas características. Aquí viene una que nos cuesta un montón: prudente en sus palabras. Esa nos cuesta. Pero David era bien prudente en sus palabras. Por eso, cuando él habló lo que habló al gigante, tuvo repercusión espiritual. Porque él tenía solvencia, porque con su boca hablaba cosas prudentes. Aquí la importancia de que nosotros cuidemos lo que hablamos, para que cuando hablemos tenga repercusión espiritual. Esa arma de nuestra boca pueda tener efecto, pueda causar el efecto que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que hay poder en nuestras palabras y en nuestra lengua. Él era prudente en sus palabras, muy prudente, y era hermoso, de apariencia agradable y atractiva. Ahora usted me dirá, pero ¿y qué pasa con los feitos? La palabra hermoso realmente acá es lo que él transmitía a los demás, cómo lo veían los demás. Porque recuerde usted que de lo que tenemos en el corazón se refleja, lo de nuestra alma se refleja, ¿verdad?, en nuestros ojos, nuestro semblante. Y probablemente el Señor lo deja especificado ahí para que nosotros comprendamos de que tenemos que reflejar a Cristo. Tienen que ver a Cristo en nosotros para que nos vean realmente hermosos, para que nosotros podamos reflejar esa paz, ese gozo y esa tranquilidad que solo Cristo puede dar. ¿Vamos bien hasta ahí? Usted se va chequeando las características. ¿En alguna pasó o no pasó? Ahí se contesta usted solito. Y Jehová está con él. Esa es hermosa. Mire, qué precioso, porque si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Únicamente Él, únicamente Él. Y yo le quiero decir algo que realmente me llama muchísimo la atención. Es que cuando uno está analizando todas estas cosas, ¿por qué Dios deja, verdad, a David el ejemplo de rey y la parte de sacerdote? Verdaderamente podemos comprender por qué era conforme a su corazón, porque reunía dos cosas bien esenciales para que podamos ejercer el reino acá en la tierra. Porque el reino no es otra cosa más que hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado acá, ¿verdad? Que por eso estamos acá. Fíjense que en capítulo 13 de Hechos y versículo 22, Hechos 13, 22, voy a leer siempre la NTV, dice la palabra del Señor. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará
todo lo que yo quiero que haga. Una de las cosas que como reyes y sacerdotes nosotros tenemos que saber es que tenemos que hacer todo lo que el Señor nos mande a hacer. Eso creo yo que es algo medular, ¿verdad? Todo lo que Él nos mande a hacer. Y a mí me llama mucho la atención porque dice, a un hombre conforme a mi propio corazón, Él hará todo lo que yo quiero que haga. El Señor sabía que David, por muchos defectos que tuviera, por muchas equivocaciones que cometiera como las cometió, pero hizo todo lo que Él le mandó a hacer. Contrario a Saúl, que usted sabe que se le dio orden y no lo hizo. Y usted sabe también que Saúl quiso hacer las veces y las funciones de un sacerdote y no le fue permitido. Y fue una de las cosas por las cuales realmente también el Señor lo desechó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender si agradamos al Señor? Pues analizando nuestra vida si estamos haciendo todo aquello que Él nos ha mandado a hacer. Y muchas veces pareciera que es cosa sencilla, pero no lo es. Porque hay cosas tan pequeñitas que Él nos manda a hacer y a veces hay resistencia en nosotros para hacerla. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor y pedirle que nos ayude a tener un corazón conforme al de Él y hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. ¿A cuánto les ha pasado que el Señor les pide que hagan algo y no lo hacen? No me levante la mano porque, pero ¿verdad que nos ha pasado? Y no solo una vez, sino que varias veces, porque quizás anteponemos lo que yo pienso. Mira, anda a hablarle a fulanito, ¿verdad? Que está en situación, ay Señor, ya le dije 5 veces, ya fui yo 5 veces. Sí, pero quizás cuando fuiste yo no te mandé, sino que fuiste por tu propia cuenta. Ahora yo te estoy mandando. Pero nosotros a nuestro criterio no lo queremos hacer. Pero un rey obedece al rey superior, ¿verdad? Al rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando Dios le mande a hacer algo, usted se va a acordar que usted es un rey bajo mandato del rey de reyes y señor de señores y usted va a ir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, ahora vamos a ver una parte muy hermosa de lo que es ser sacerdote y rey. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Veamos esta característica del rey David que estamos estudiando para hacer la comparación de lo que es un rey y sacerdote. Él atraviesa un momento difícil que regresa, ¿verdad? Y encuentra que su pueblo había sido tomado prisionero, habían incendiado, pero lo más tremendo del caso es que todos, como su corazón se llenó de amargura por las circunstancias, porque déjeme decirle que el pueblo de Dios muchas veces cuando atraviesa circunstancias difíciles, en lugar de levantarse como sacerdotes, lo que hacen es que se llenan de amargura y de odio en contra de lo que ellos consideran que tiene la culpa o de quien es el responsable. Entonces hablaban de apedrear a David, hablaban de apedrearlo porque a su criterio era por culpa de él, ¿verdad?, que estaban sucediendo esas cosas.
Y a mí me llama muchísimo la atención porque realmente las mujeres de él también habían sido llevadas cautivas y sus hijos. Sin embargo, no dice ahí que él se llenó de amargura, no dice ahí que se llenó de tristeza, no dice ahí que se puso mal, sino que dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció. Quiere decir que estaba débil, quiere decir que se sintió desfallecido, quiere decir que le faltaron fuerzas, pero él se fortaleció en Jehová su Dios, porque ahí puso en práctica la función sacerdotal. Llegó a la presencia del Señor y se olvidó por un momento que era rey y tomó la parte de sacerdote para adquirir fuerzas en Jehová. Y eso nosotros debemos de entender, que cuando estemos pasando dificultades, cuando estemos pasando cosas que solamente Dios sabe por qué están aconteciendo, no responsabilicemos a nadie, no nos sintamos mal con nadie, que no se llene de amargura nuestro corazón, no hagamos responsable a nadie, porque Dios es el que permite que pasen todas las cosas. Lo que hagamos es fortalezcámonos en Jehová nuestro Dios, fortalezcámonos en Él, tomemos fuerza en Él. Porque hay una de las, dele palmas al Señor, dele palmas, dele palmas, dele palmas. Él es bueno, Él es inmensamente bueno. Y Él lo que hizo fue que se fortaleció en Jehová su Dios, porque entonces dejó de lado lo que fue ser rey y se puso delante de la presencia del Señor. Y nosotros en esa función deberíamos de fungir cuando estamos en medio de problemas y de situaciones, llegar delante de la presencia del Señor, ministrar al Señor y poder tomar fuerzas en Él, para que nuestro corazón no se llene de amargura, para que nuestro corazón no se vuelva en contra de nadie, sino que fortalecernos en el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno. Y en el versículo 7 dice David: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Mire qué precioso. Diga conmigo: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a hacer una pausa ahí. Retomó David su función, se vistió de sacerdote, porque el efod era el que usaban los sacerdotes. Se vistió de sacerdote y fue a la presencia del Señor y consultó. Y un verdadero rey y sacerdote consulta al Señor en medio de las circunstancias difíciles. Se presenta delante del Señor y consulta al Señor. En lugar de irse por otros lados, se va a la presencia del Señor, se viste de las vestiduras sacerdotales y se presenta delante del Señor y consulta al Señor. Y mire qué precioso, porque él consulta al Señor y le preguntó claramente: ¿los perseguiré? ¿Los perseguiré? ¿Los alcanzaré? Hizo realmente las preguntas clave, ¿verdad? ¿Me das permiso de perseguirlos? O sea, no los iba a ir a perseguir sin que Dios le dijera que fuera. Porque si él iba por su cuenta, él sabía que no iba a ir con esa bendición que el Señor le puede dar cuando se le pide permiso para hacer las cosas. Entonces le dice: perseguiré a mis enemigos. En otras palabras, ¿me das permiso de perseguirlos? ¿Estás de acuerdo con que los persiga? Porque hay enemigos que hay que perseguir y hay enemigos que hay que dejar ir. ¿Usted me entendió eso? Hay enemigos que hay que perseguir y hay enemigos que hay que dejar ir. Y cuando él le dice: perseguiré a estos merodeadores, me cuesta decir esa palabra, ¿los podré alcanzar? O sea, ¿me das permiso de ir? Y si voy, ¿lo voy a alcanzar?
O sea, si me das el permiso, voy. ¿Lo voy a alcanzar? La segunda pregunta. Y mire qué precioso, porque el Señor le responde, porque cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor con humildad, pidiéndole al Señor que nos hable, el Señor nos habla. Pero tenemos que tener la actitud correcta. Delante del Señor no nos vamos a presentar como reyes, nos vamos a presentar como sacerdotes. Es ante el otro mundo espiritual ante el cual nos presentamos como reyes, pero ante Él es como sacerdote, ¿cierto? Y entonces dice que el Señor le dije, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. El Señor le dio la respuesta que él estaba esperando y él ciertamente ahí retoma el papel de rey que va y conquista, porque los reyes conquistamos. Los reyes conquistamos, porque los reyes conquistamos. Amén. ¿Qué conquistamos? Conquistamos batallas espirituales, porque nosotros no vamos a conquistar tierras, ¿verdad? Vamos a conquistar todo lo espiritual que se nos ha puesto para conquistar, ¿verdad? Conquistamos para el Señor las almas de aquellos que andan perdidos. En este caso a él se las habían llevado sus mujeres, sus hijos, pero a nosotros el mundo a veces se nos ha llevado a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros parientes, nuestros amigos. Bueno, hay que armarse, hay que ir como sacerdote delante del Señor a preguntarle y después nos armamos como reyes y vamos y conquistamos a través de la intercesión, a través de la oración. Porque la palabra del Señor nos deja aquí sumamente explicado eso. Usted conquista, pero antes de ir a la conquista, antes de ir a la batalla, usted se viste de sacerdote y llega delante de la presencia del Señor. Y el Señor le da el pase y lo envía, y entonces usted se levanta como rey y va y conquista y lleva la batalla, la victoria ya dada, porque el Señor ya dio la victoria. Porque ya cuando David fue, ya la victoria estaba dada, porque le dijo, ve, porque de cierto los alcanzarás, ¿verdad? Los alcanzarás. Así nos dice el Señor en esta tarde, que si nosotros le clamamos por aquellos que no están en Cristo y luego después le preguntamos al Señor el momento para poder ir, para poder hablar, para poder pelear esa batalla, el Señor nos contesta, la victoria ya está dada, nada se podrá oponer. Amén. Nada se podrá oponer, porque Él es bueno, perfecto en sus caminos. Y el Señor dice que pues partió David, porque ya el Señor le había dicho, ¿verdad? Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, porque algunos en las luchas se cansan, pero los que no están cansados tienen que seguir. No se pueden detener los que no están cansados por los que están cansados. Tienen que seguir, tienen que seguir, tienen que seguir, porque el Señor, sea con 600 o con 400, les iba a dar la victoria. Amén. Y dice que en el versículo 11 dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y en el versículo 13 le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta.
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Amén. Miren, en esta parte yo realmente me gocé por 2 cosas. Primero es porque Dios pone siempre, siempre en evidencia a nuestro enemigo. Siempre lo va a entregar en nuestra mano, porque a Él le place de esa manera, porque Él siempre levanta nuestra cabeza. No fue casualidad que encontraran al joven egipcio, no fue casualidad, y que él mismo les declarara que habían hecho el incendio, ¿verdad?, en Siclag, y él supo, David supo que ellos habían sido los que habían incendiado y se habían llevado prisionera a sus mujeres, a sus hijos y a todos los demás. Pero tuvo una cosa David: como fue prudente en sus palabras, fue prudente en sus hechos. No se encendió en ira en contra del que le estaba contando. Y muchas veces nosotros somos bien rápidos para la ira, ¿verdad? Y nos encendemos rapidito. Pero él tuvo la paciencia de escuchar y saber que le narrara, porque había una estrategia que después de que él le contara, lógicamente le iba a pedir, porque lo alimentó, además lo alimentó, le dio agua, le dio de todo para que volviera en su espíritu. Dice que su amo, lógicamente como malvado que era, no le había dado de comer después de que lo había ocupado para hacer todo lo que hicieron. Y David lo alimenta, le da, lo vuelve casi que a la vida, podríamos decir, con los alimentos y la bebida, y escucha, obtiene la información y luego procede a ir a recuperar lo que el enemigo le había tomado. Y yo en esta parte realmente puedo entender que Dios nos pone al enemigo a veces más cerca de lo que nosotros creemos que está. Nos lo pone en nuestra mano, nos lo pone enfrente, pero nosotros tenemos que tener la prudencia necesaria. Por eso la palabra del Señor dice que Él era prudente en sus palabras. Tenemos que tener la prudencia necesaria, el dominio propio, que Dios hará lo que tenga que hacer. Él pondrá el enemigo en evidencia y nosotros podremos reconquistar ese territorio, podremos reconquistar lo que el enemigo nos había quitado. Y en este caso, y nosotros estamos hablando almas, porque nuestra guerra en este tiempo es de reino, ¿verdad? Contra reino, es por las almas, porque nosotros no estamos conquistando ni territorios, ni barcos, ni casas, ni aviones, ni nada, sino que son almas para el Señor, almas que no se pierdan, almas que el enemigo tiene agarradas, almas que están en drogadicción, en tristeza, en ruina, en dependencia, en muchas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero esas son las almas que nosotros como reyes y sacerdotes necesitamos conquistar, necesitamos arrebatar y llevarlas a reconciliar con el Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Y mire qué precioso, porque dice que libró David todo, nada dejó. Así que si usted tiene hijos que no han llegado al Señor, no le va a llegar solo uno, le van a llegar todos, 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 porque la palabra del Señor se cumple. Todos, todos. Usted los va a conquistar para Él, todos. No va a conquistar uno, porque el Señor no es de a medias. El Señor le va a dar la victoria en todos ellos. Y mire qué precioso, porque eso realmente una de las características de un rey que funge también como sacerdote, pero que las dos funciones se entrelazan y nunca se separan. Se presenta delante del Señor como sacerdote, delante del enemigo como rey, con autoridad. Y eso tenemos que hacer nosotros. Delante de la presencia del Señor somos sacerdotes, ministrando su presencia, adorándole,
dando un buen testimonio, haciendo lo que Él nos manda hacer. Delante del enemigo tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado como reyes para conquistar, para hacer huir a aquel que ha invadido, porque muchas veces hay reyes que quieren invadir los territorios de otros reyes. Pero entonces el que está mejor armado es el que hace huir, ¿verdad? Y nosotros tenemos todas las armas que el Señor nos ha entregado y todo el poder que Él nos ha dado para que nosotros lo podamos ejercer. Así que creo yo que no carecemos absolutamente de nada. Ahora quisiera que me acompañen, por favor, para ir rapidito. Segundo libro de Samuel. Capítulo 9 y versículo 1 al 13. Dijo David. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Aniel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, al rey, a su siervo haré. Yo creo que usted ya entendió la característica aquí, ¿verdad? ¿Cuál característica cree que resalta acá en este pasaje? ¿Cuál? La misericordia. La misericordia. Fíjese que usted conoce el pasaje de Mefiboset, ¿verdad? Y qué precioso, porque había quedado lisiado, y todos sabemos que había quedado lisiado porque la que estaba encargada de él lo dejó caer. Conocemos la historia, tiene una connotación espiritual tremendo, que muchas veces los que estamos encargados de los recién nacidos en las iglesias los dejamos caer y quedan lisiados para siempre, y quedan con una autoestima sumamente baja, que luego les cuesta recuperarse y les cuesta creer en el Señor por causa de aquellos que teníamos que haber cuidado de ellos cuando recién nacieron al Señor y no los cuidamos. Pero en este caso era la criada, pues la nodriza, lo dejó caer y él quedó lisiado. Y pasaron los años y David se acordó. David entendió perfectamente que tenía que hacer misericordia con este varón. Y una de las características que nosotros como reyes y sacerdotes debemos de tener es misericordia. Misericordia. No solamente para los que están en necesidad, sino que también para aquellos que nosotros sabemos que un día estuvimos como comprometidos, porque David había hecho un pacto con Jonatán y había un compromiso de por medio. Y a veces nosotros hacemos compromisos con alguien, prometemos cosas y no cumplimos.
pero como reyes debemos guardar nuestra palabra en el Señor. Y como sacerdotes tenemos que tener misericordia. Y Él tuvo misericordia de este varón. Y aunque podemos ver que Mefiboset tenía una autoestima pero lastimada, muy mal, dice: ¿acaso soy yo un perro? Y le habla de una manera extraña al rey. El rey obvió eso, lo obvió, no lo tomó en cuenta, porque él quería hacer misericordia. Cuando nosotros definitivamente el Señor nos mande a hacer misericordia, no nos fijemos en las palabras o actitudes que las otras personas puedan tener. Obviémosla, porque Dios lo que quiere es que nosotros mostremos misericordia, mostremos la gracia que nosotros hemos recibido. No nos costó a nosotros recibir la gracia del Señor, por lo tanto, de lo que hemos recibido por gracia, nosotros tenemos que dar. Y esta parte es hermosa, porque le dice, no le importó al rey como Mefiboset le habló, que en ese entonces nadie se podía presentar con tristeza delante de los reyes. Era una cosa, un delito quizá, porque a los reyes no les gustaba ver a la gente ni enojada ni triste delante de ellos. Pero David lo vio, y además lo que hizo fue y le dijo: tú comerás a mi mesa todos los días. Una misericordia verdaderamente que solo puede venir de un fruto de una relación con el Señor. Ese fruto de esa oración los sacerdotes la podemos tener, siempre y cuando nosotros lleguemos con la actitud correcta. Como reyes ya establecimos, conquistamos, nos apoderamos, ¿verdad? Y hacemos huir al enemigo, lo hacemos retroceder, porque Dios nos ha dado la autoridad para eso. Pero como sacerdotes, la humildad para poder morir a nosotros y poder sacrificarnos en sacrificio vivo, como dice su palabra, delante de Él, y consultarle al Señor en los momentos difíciles, en aquellos momentos en los cuales nosotros ni siquiera sabemos por qué los estamos pasando, pero que Él tiene la respuesta, Él tiene el consejo, Él tiene la sabiduría, y muchas veces usa a sus siervos para darnos esas respuestas que nosotros estamos pidiendo. Y nosotros debemos de tener la humildad para recibir esa respuesta y dejar de quitarnos lo de rey y quedarnos únicamente como sacerdotes. Y muchas veces vamos a ejercer más lo del sacerdocio y otras veces lo del rey, pero nunca las podemos separar. Siempre están ahí, entrelazadas. Así que yo esta tarde quisiera que tú te pusieras de pie. Si quieres venir al altar a presentarte como sacerdote en esta tarde. Si tienes conflictos, si tienes dificultades y quieres saber respuestas, yo creo que esta tarde el Señor puede darte la respuesta a lo que tú has estado pidiendo, a lo que le has estado inquiriendo. La palabra del Señor dice que nosotros venimos a inquirir.